Bueno, como ven, al título inicial de, no sé cómo llamarle, de esta charla, como llamaría yo, mi ponencia, le he añadido un subtítulo, digamos, a ese texto digital lleva un subtítulo inicial, la importancia de no llamarse libro, y un subtítulo al subtítulo que es precisamente las tribulaciones de un humanista digital. Porque un poco lo que quiero contarles, o la idea, es compartir con vosotros algunas de, precisamente, tribulaciones, aventuras, desventuras vividas en los últimos años alrededor de 4 proyectos de humanidades digitales que también marcan un poco algunos de los aspectos diferentes o de cambio que estamos viviendo. El primer capítulo de estas tribulaciones podría titularse algo así de cómo un filólogo se encuentra ante las humanidades digitales. En mi caso, como suele pasar en algunos de los filólogos o los humanistas de la academia, es una pura casualidad. Fue el año 1996, yo trabajaba como técnico superior del Instituto Cervantes, de la dirección académica del Instituto Cervantes, y en ese momento contrataron al profesor José Manuel Blecua con la idea de crear una revista digital que en su momento iba a llevar el nombre de Preciosa. Bueno, pues como yo estaba en la dirección académica, pues me encargó precisamente el profesor Blecua que me metiera por internet, que investigara un poco las ediciones que se hacían, qué revistas había, que navegara de alguna manera en encontrar información para que fuera interesante para el Cervantes. Porque la idea de la revista era simplemente el primer punto de partida para crear lo que en aquel momento queríamos hacer en el Instituto Cervantes, que era una biblioteca virtual Cervantes. Y así empezamos a trabajar, y así yo empecé a interesarme y a meterme en el mundo de internet, que era un mundo de alguna consulta, pero realmente no hecho. No salió ni la revista Preciosa, aunque tenía ese nombre cervantino que le daba visos de cierto éxito, no lo conseguimos, y justo cuando ya estábamos diseñando una biblioteca virtual del Instituto Cervantes, en enero apareció precisamente la biblioteca virtual Cervantes de la universidad, en ese caso, ahora ya, de la Universidad de Alicante, y entonces, bueno, pues decidieron en el Instituto Cervantes que ese proyecto no iba a seguir adelante. Pero bueno, el veneno estaba ya inoculado y ya no había posibilidad de echarse atrás. Segundo capítulo, de cómo un humanista digital se siente perdido en la selva del mundo en la red. El primer proyecto que les quiero hablar un poco también, creo que la ponencia oral va a ser un poco diferente a la escrita, porque les voy a contar cosas que no me atreveré a escribir, o por lo menos que quede en el archivo de la memoria escrita de la Biblioteca Nacional, como decíamos, es el Banco de Imágenes del Quijote. Un proyecto pensado desde el Centro de Estudios Cervantinos con la idea de conmemorar, de participar en la conmemoración del 4º centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. En la primera cuestión que, como humanista digital en ese momento, en el año 2002, cuando empezamos con este proyecto, es precisamente algo a lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, y que ya todos los que estamos aquí creo que lo hacemos continuamente, pero que creo que las instituciones o la academia en la que vivimos tenemos que impulsarlo, es la diferente forma de trabajar en equipo y la diferente forma de investigar en las humanidades digitales frente a los modelos tradicionales de investigación a los que estábamos acostumbrados o estamos y siguen siendo habituales en el mundo, por lo menos, de la filología, que es el ámbito en el que me muevo y más conozco. Un proyecto como este, lógicamente, como todos los proyectos y muchos de los que se han presentado en estos 2 días, es un proyecto de conjunto, un proyecto en donde no solamente filólogos, investigadores, personas que tenemos conocimiento del tema que precisamente queremos difundir o dar a conocer o crear herramientas sobre ella, sino también es un punto de contacto y de diálogo
con otras disciplinas. Otras disciplinas, primero informáticas, digamos los técnicos informáticos que tienen que darle sentido y esas bases de datos, que en este caso el 2002, muy a la carta, ahora ya cada vez vamos trabajando con estándares y modelos mucho más generales, pero también con diseñadores, con toda una serie de profesionales en donde tenemos que crear una nueva forma de trabajo en equipo, que es algo que desde las humanidades digitales es una necesidad. El investigador hombre orquesta que es capaz de hacerlo todo y que en un momento dado es el director, es el guionista, es el cámara, es el actor, es el peluquero, es el que va a traer los focos, etc. Es algo impensable, sobre todo ya en la complejidad en la que nos movemos. Hace necesario, como les digo, trabajar en equipo. Cosa que es muy difícil a veces conseguirlo, y además en estructuras de equipo interdisciplinar, que es muy difícil conseguirlo dentro de nuestras estructuras universitarias, donde a veces tenemos una obligación o una, digamos, una necesidad, y es difícil encontrar dentro de nuestros proyectos la posibilidad de contar con personas con otros perfiles. Pero algo que me parece también esencial es que en esos equipos tenemos que tener también muy claro que los humanistas ocupamos el punto del que diseña la arquitectura de la información. Es decir, somos proyectos y trabajos en equipos interdisciplinar, pero en donde cada uno ofrece lo que mejor puede ofrecer para crear estos nuevos órganos, estos nuevos seres, estas nuevas herramientas que nos ofrecen las humanidades digitales. Y nosotros, las humanidades, los humanistas, somos precisamente los arquitectos de la información. Somos los arquitectos de estas nuevas herramientas en donde informáticos, documentalistas, maquetadores, diseñadores, etc., son partes de ese equipo que tiene que estar siempre organizado a partir de esa dirección. El otro problema es precisamente las decisiones que uno se toma. La primera reunión que tuvimos con los informáticos para diseñar la base de datos, la idea era una idea un poco quijotesca, es decir, vamos a crear un portal en internet donde vamos a tener reunido toda la información iconográfica del Quijote en sus 3 primeros siglos de difusión, en principio desde 1605 a 1905, cosa que la tecnología digital nos permite y hasta ahora contábamos pues con, digamos, documentos, libros que trabajaban con una media de 200, 300 imágenes. La primera reunión que tuvimos con los informáticos, la pregunta fue precisamente ¿cuál va a ser el límite de las imágenes? ¿Cuántas imágenes vamos a poder almacenar en este portal? Y mi respuesta fue, bueno, como mucho vamos a tener 10.000 imágenes. O sea, partíamos de un corpus de 200, 300 y ya contar con 10.000 imágenes me parecía como algo tremendo. Me dijeron, bueno, trabajemos entonces con una base de datos con 4 dígitos hacia 9.999. Bueno, 9.999 era una cosa como impensable, ¿no? Es decir, bueno, ya hemos conseguido, si consiguiéramos llegar a 9.999, etc. Hicimos el portal, se trabajó, lo presentamos en septiembre de 2005 como una de las actividades de la Comunidad de Madrid dentro de las celebraciones, la conmemoración, y seguimos actualizando mes a mes, porque también es el gran problema, actualizando mes a mes, hasta que en un momento dado todo iba como ya una maquinaria muy bien engrasada, hasta que de pronto recibo la llamada del informático y dice, llevamos 9.870 imágenes, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tuvimos que renovar completamente toda la base de datos, porque tuvimos ya, le dije, bueno, ya vamos a trabajar con 1.000.000 de imágenes, o sea, ya no vamos a pasar a miserias, efectivamente, y como ven, ahora en la actualización que tenemos en esta última versión, ya tenemos más de 17.000 imágenes de ediciones del banco de imágenes. Algo que, digamos, hay más de 550 ediciones y más de 17.000 imágenes. Algo que también me parece muy importante y se ha venido diciendo en estas jornadas es esa idea también que nos tenemos que son modelos diferentes de aprendizaje y de difusión en donde siempre estamos con trabajos en progreso. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro sistema filológico, en nuestro sistema, digamos, científico tradicional, a ofrecer trabajos terminados. Uno cuando ya ofrece la edición
aunque sea una hipótesis de trabajo, es el último estado ya de la edición. Cuando hacemos un libro o presentamos un artículo, es lo último que podemos ofrecer de ese artículo. Siempre en un proceso sabiendo que nos pueden modificar, pero que en sí mismo el trabajo que nosotros ofrecemos es lo último. Bueno, en humanidades digitales es todo lo contrario. Lo que vamos ofreciendo es completamente un cambio. Un cambio a veces que nos obliga el propio material que vamos sacando, y algo que el QBI ha conseguido es, como tenemos ya una enorme cantidad de material accesible, nos estamos encontrando con una enorme cantidad de material nuevo que era completamente desconocido. Porque antes todo era nuevo, partíamos de 300 ediciones. Claro, cuando apareció una nueva edición era algo completamente novedoso. Ahora, después de 17.000, ahora sí que nos damos cuenta de lo que es realmente novedoso, y siguen saliendo todavía dibujos originales, ediciones nuevas, etc. Entonces es siempre un trabajo en proceso que a veces tiene que ver con la tecnología. Una de ellas es precisamente, nosotros habíamos montado todo el banco de imágenes en formato flash. Bueno, habían montado los informáticos lo que son las primeras nodos de inicio en formato flash, porque les parecía que también podía ser más atractivo. Claro, cuando de pronto nos vamos a encontrar con la posibilidad de que se pueda ver en el iPad, nos encontramos con que esto, digamos, en nuestro formato no puede ser compatible. Tuvimos que cambiar también todo el diseño del portal para hacerlo compatible a un nuevo dispositivo en donde queríamos estar presentes. Entonces siempre estamos hablando de proyectos en movimiento. Y ahí viene el otro gran problema, o uno de los grandes problemas que tenemos todavía que resolver. Nosotros en humanidades, en los proyectos de investigación, en la forma de trabajar, siempre tenemos como un límite. Pedimos un proyecto de investigación a 3 años, hemos creado un libro, 2 congresos, no hay ningún problema. El libro a partir de ese momento podrá tener más o menos difusión, pero como se dice normalmente, no nos pide de comer, está ahí. En cambio, en los proyectos de humanidades digitales tenemos la obligación y tenemos el problema precisamente de la continuidad del propio proyecto, la viabilidad en el tiempo. Y es algo que también tenemos que empezar a cambiar las estructuras para que nos permitan tener una viabilidad económica, pero también una viabilidad de personal, etcétera, aunque sea para mantenerlo. Hoy pueden ver el banco de imágenes del Quijote. Hace 2 semanas, bueno, llevamos 2 meses con este portal sin acceso a Internet por un problema precisamente económico, y ahora hemos hecho una migración, un acuerdo con el centro virtual, la biblioteca virtual Miguel Cervantes, y ahora, en vez de estar en los servidores del Centro de Estudios Cervantinos, lo hemos conseguido y está en esta institución. Bueno, hemos estado 2 meses con la dificultad que habíamos podido ahora mismo no poder tener ya, no teníamos, aun teniendo el producto, no teníamos la posibilidad de su difusión. Por eso los problemas económicos se convierten en un gran problema que tenemos que resolver, no solamente nosotros como humanistas, de crear objetos y herramientas, sino también en un momento dado la viabilidad en el tiempo. El tercer capítulo de cómo el humanista digital es llamado a participar en un proyecto. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo de creernos precisamente ser arquitectos de la información. En un momento dado, la Biblioteca Nacional de España recibe una millonaria subvención de 6 millones de euros para digitalizar sus fondos y aumentar la biblioteca digital hispánica por parte de la Fundación Telefónica. Es una magnífica noticia que una empresa ahora privada invierta parte de sus ganancias o parte del dinero de su fundación en un servicio público para crear precisamente mejoras en una institución como la Biblioteca Nacional. Pero en un momento dado, la Fundación Telefónica piensa que la inversión realizada no tiene la visibilidad mediática que en un momento dado le gustaría, porque tener miles de objetos digitales en una plataforma, en una biblioteca digital, parece como que no es noticia. Y entonces se plantea la posibilidad de crear una colección a partir de las digitalizaciones específicas que sean lo que se llamó en su momento y se sigue llamando libros interactivos. Y se comenzó a trabajar en el Quijote. Y este es el Quijote. Bueno, como ven, a este proyecto es un proyecto trabajado desde la Biblioteca Nacional con los expertos informáticos de Telefónica, en donde lo que deciden es una digitalización a alta resolución de la primera edición del Quijote, de la primera
primera y la segunda parte, los ejemplares que ya existen y ya se habían digitalizado y están en la biblioteca digital, a los que en un momento dado se les quiere incorporar materiales. De casualidad, entro en el proyecto, porque me lo cuentan, y cuando veo el resultado del proyecto, bueno, digamos, voy a decir, metido de los pelos, que tampoco hay muchas posibilidades, entonces, bueno, pongo el grito en el cielo, que eso sí que casi lo puedo hacer, y les digo que no tiene ningún sentido, que van a hacer el ridículo, porque, entre otras cosas, les planteaban la posibilidad de en un momento de decir, bueno, y esto, en el fondo, ¿qué interés puede tener más allá de tener una mejor resolución y además esta cosa del flash, que parece muy bonito, que pasan las páginas, no se escucha, pero además se puede escuchar cómo suena la página, y además está grabada con un iPhone del propio libro, página a página, bueno, esas cosas del informático que me encantan. Pero en un momento dado yo les planteo que lógicamente puede añadirse, por ejemplo, una transcripción del texto. Entonces me dicen, no hay ningún problema, cogemos una transcripción del siglo XIX, cualquier edición del siglo XIX y la ponemos encima. Entonces claro, el problema de el no tener el conocimiento. Lógicamente, ni el informático tiene que saber de filología, ni el bibliotecario tampoco en un momento dado. Pero ahí es donde, de pronto, la necesidad de dirigir, de, en un momento dado, coordinar estas actividades. De ahí que hicimos precisamente este interactivo. Uno puede ver el texto línea a línea, a una transcripción crítica, es una presentación crítica, no es una transcripción palográfica, sino hay una presentación crítica. Y luego ya tenemos desde un enlace a las ediciones en el tiempo, son 80 facsímiles, digitalizaciones de ediciones que existen en la Biblioteca Nacional y toda una serie de información sobre libros de caballería, la vida en el siglo XVII y una galería de fotos, música, que se consiguió un acuerdo especial con la SGAE para que no cobrara, porque querían cobrar algo así, como 6.000 euros solamente por ponerlo y luego por bajada un tanto por ciento, o sea, por escuchar un tanto por ciento, pero bueno, se llegó gracias al acuerdo con la Biblioteca Nacional. Pero bueno, toda una serie de posibilidades que realmente para mí no es el portal que yo hubiera hecho. Es decir, si yo hubiera participado o me hubieran dado la oportunidad, hubiéramos tenido las primeras reuniones a la hora de diseñar la arquitectura de la información, realmente muchas de las aplicaciones y sobre todo la interacción entre las informaciones dentro del portal hubiera sido completamente diferente. Lamentablemente en muchos casos nos encontramos con que no participamos desde el principio en las decisiones en este tipo de proyectos de humanidades digitales donde nosotros deberíamos ser precisamente el punto de partida o al menos tener la necesidad, quien lo hace, de contar con nosotros, porque realmente somos, como les digo, o como les decía, los arquitectos. El tercer capítulo, y voy un poquito rápido porque ya el tiempo, de tener el reloj delante, es como uno va viendo cómo el inexorable tiempo va pasando, puede ser como también el humanista digital sueña con nuevos mundos. Esta plataforma, Escritores Complutenses 2.0, es una apuesta personal con la biblioteca de la Universidad Complutense de ofrecer, en su momento, fue creada en el 2009, empezamos a trabajar en el 2009, de ofrecer una tercera salida o una tercera opción a la dicotomía que se estaba planteando entre las bibliotecas generalistas, las bibliotecas digitales generalistas tipos Google Books o Google Libros, Gálica, las propias bibliotecas patrimoniales de las bibliotecas, o sea, digamos, de los centros bibliotecarios, y lo que eran las plataformas de difusión de los libros modernos de las editoriales. Entonces parece como que había solamente dos posibilidades, o tenías la posibilidad o imposibilidad de acceder a los textos modernos porque las editoriales no te permiten llegar a tener el texto completo y solamente te lo puedes bajar en el momento del nacimiento de Libranda, como la gran apuesta en su momento del mundo editorial español a ofrecer textos contemporáneos que nunca son completos. Es el proyecto en clave que en un momento dado firma la Biblioteca Nacional con el gremio de editores para que algunos textos estén en acceso libre a partir del servidor de la Nacional. La piratería, que digamos que entraría como en la parte que nunca se dice y en donde la parte del uso, y luego las bibliotecas digitales que siempre tienen que ser anteriores a los derechos de autor y por tanto siempre nos ofrecen textos que nos pueden interesar como filólogos,
pero que en un momento dado nos alejan de la producción actual de los textos. Entonces planteamos trabajar con el otro elemento, poniendo el elemento fundamental precisamente en el autor. Crear una plataforma de autores. Crear simplemente un espacio en donde cada autor pudiera tener su portal, que él mismo se autogestiona. Por ejemplo, el de José Luis San Pedro. Es una plataforma hecha desde la Complutense con la idea de fomentar y dar a conocer y darnos a conocer los escritores complutenses. Entonces, la única limitación, en principio, que tiene es haber sido, ser o tener o haber tenido alguna vinculación con la Universidad Complutense. La idea es que cada autor se gestiona su propio portal. Como es además un portal realizado dentro de la universidad, con la biblioteca lo que hicimos fue no crear toda una estructura, sino aprovecharnos del gestor de revistas. Entonces, el propio gestor de las revistas de la propia universidad, que ya estaba pagado y ya estaba utilizado, ese mismo nos sirve para crear estos portales. Entonces, cada autor se crea el portal y él decide qué información incluir. De tal manera que él puede incluir novedades, inéditos, puede dar publicidad de sus libros y hacer el enlace a la biblioteca, a la librería o a la editorial que lo ha publicado, o en un momento dado puede incorporar un capítulo, un poema, el libro entero si en un momento dado estaba descatalogado, etc. O sea, el autor es el que en un momento dado decide y toma la decisión de qué es lo que quiere difundir. De esa manera, habríamos una tercera vía en donde no es el editor quien da el permiso para publicar, no es en un momento dado la imposibilidad temporal de no poner textos contemporáneos y, bueno, pues en un momento dado, como ven, tenemos desde, son unas fichas muy sencillas, datos personales, los datos complutenses, que nos interesaba también saber en qué facultad había estudiado, en qué años, etc. Unos datos literarios, en donde, bueno, tendríamos, digamos, todas las obras del autor, premios y reconocimientos, las traducciones, con posibles enlaces, si se quiere o no, enlaces de internet, etcétera, etcétera. Entonces, tener la posibilidad. En algunos casos tenemos autores, bueno, pues como el recientemente fallecido y llorado y querido José Luis San Pedro, en un momento dado, Vargas Llosa, Ron Llosa, Almudena Grande, Rosa Montero, Arturo Pérez Reverte, es decir, autores que en un momento dado les hemos ido creando, que no se imaginen, no voy a pensar que Almudena Grande se va a poner a meter los datos en la plataforma, ahí ya tenemos un equipo que lo ha ido metiendo, pero damos la oportunidad a que cualquiera en un momento dado pueda estar metiendo sus datos, ¿no? Entonces, Sonsoles Hernández Barbosa está en este portal, por decir alguna de las últimas obras, y ha metido, digamos, pues un libro de ensayo que forma parte de su tesis, pero bueno, digamos, entra también la parte de ensayo literario, aunque no la parte de investigación, porque si no la plataforma nos iría completamente de mano. Es decir, la posibilidad y la necesidad que tenemos de ofrecer innovación. O sea, no nos podemos quedar en simplemente en aquello que conocemos y como se ha visto precisamente en estas dos jornadas, cómo se está completamente innovando y ahora la necesidad también de que nuestras instituciones nos permitan difundir esa innovación. Es decir, también conseguir las sinergias, también conseguir los elementos de apoyo para que, de la misma manera que en un momento dado podemos hacer un libro y sea el servicio de publicaciones o que tengamos el canal para que nos lo publique, también intentar que estas investigaciones tengan, en la medida de lo posible, también esa difusión. En la actualidad hay como, creo que son 323 escritores dados, digamos que han puesto ya público su portal y hay más de 500, hay unos 100 y pico escritores que se han dado de alta, pero que por alguna razón, vaguerías, han olvidado, no les ha interesado después, no han puesto todavía público la información que en un momento dado colgaron, ¿no? Y es precisamente este portal es lo que nos impulsó en un momento dado a crear la Semana Complutense de las Letras, tener una semana en donde este año han sido más de 160 actividades realizadas alrededor del texto, alrededor de los textos, alrededor de la creación, una creación entendida en sus más altos digamos, ideas, ¿no? Por último, les quería mostrar un último proyecto
En una cuestión que hablábamos el primer día en la inauguración y que creo que también es importante, y es esa dimensión social que tiene que tener también nuestra investigación. Es decir, por un lado tenemos que, como todo científico, estar pensando y creando una investigación específica para nuestro campo, el campo en el que cada uno nos movemos. Es decir, esa es nuestra, esa ciencia dura que en un momento dado hace que nuestro conocimiento y nuestras herramientas crezcan y podamos seguir avanzando en nuestras disciplinas, pero también como entidades y entidades públicas y un servicio. Creo que la ciencia, en ese sentido, creo una necesidad, que nosotros tenemos una necesidad de comunicarnos en un servicio público a la sociedad, una comunicación, y esta, como es el Congreso, una visibilidad y un diálogo con la sociedad. Tenemos también que pensar y ayudar en esos proyectos comunitarios, en esos proyectos que ayuden también a la comunidad. Y les traigo un proyecto en donde es un proyecto del Ministerio de Educación argentino que lo que ha hecho ha sido crear un mapa en donde ha situado todas las escuelas. Por primera vez van a saber en Argentina cuántas escuelas primarias y secundarias hay en el territorio argentino. Con la gran, dificultad, en el caso del territorio argentino, de ese territorio rural enorme, que en un momento dado había quedado completamente fuera de las estadísticas. Y este es el portal, es decir, que es el portal general en donde, podemos subir e ir viendo. Y entonces nos podríamos ir a cualquier zona del país y entonces hay marcadas cada una de las escuelas indicando todos los datos referentes a la escuela. Bueno, pues para poder difundir este proyecto, para poder también darla a conocer y que también la sociedad se sintiera involucrado con él, que lo participara, lo utilizara y viera en él una herramienta también educativa, pues aprovechamos una experiencia analógica que habíamos hecho en la ciudad cervantina de Argentina, en Azul, justo en La Pampa, en el corazón de La Pampa, que fue un Quijote para niños ilustrado por niños. Entonces hicimos una convocatoria de la primera parte del Quijote, en donde más de 2.000 niños ilustraron el Quijote, las diferentes aventuras, organizado por escuelas. De esas 2.000 y pico imágenes se seleccionaron unas 70 que luego la editorial Alfaguara argentina lo publicó en un libro y eligió nada más que 50. Entonces teníamos un corpus de 2.000 imágenes hechas en todos los colegios que habían quedado, de alguna manera, en un cajón sin más posibilidad de difusión. Y entonces se lo propusimos precisamente al proyecto, y entonces, aquí es donde está. Les quería enseñar un poquito para que vieran dónde está Azul. Esto es Buenos Aires, está justo en el corazón de La Pampa, es decir, la parte de La Pampa húmeda, y aquí de pronto tenemos todas las escuelas, tanto de la ciudad como las escuelas, para que vean la gran dificultad de las escuelas rurales. De pronto son escuelas en donde el niño tarda 1 hora, hora y media en llegar, a veces, normalmente muchos de ellos llegan en caballo, que es decir, que es el único medio de transporte que tienen, y entonces, hay todo una labor también para que esos niños, que son muy pocos, puedan tener también unas posibilidades. Pues se utilizaron todos, todos tuvieron la posibilidad de ir, y lo que se hace de cada uno pincha en la escuela y automáticamente puede ver, en este caso solamente tenemos un dibujo de este capítulo, puede ver más información de la escuela y puede bajarse el capítulo también del texto, porque la idea es que esta experiencia piloto realizada en una determinada ciudad se pueda replicar y pueda ser utilizada en otras ciudades, y por eso se plantea también todo el material y luego se acompaña de un vídeo explicativo, se acompaña de unos materiales didácticos para que cualquier docente en otra zona también pudiera de alguna manera replicar. Y no les voy a enseñar muchas, pero si pueden, la verdad que es divertidísimo en ocasiones ver cómo además un niño de La Pampa se imagina no La Mancha, porque lógicamente cuando está situando a Don Quijote no lo va a situar en un territorio lejano, le va a situar al lado de su escuela, le va a situar en muchos casos dialogando con el Martín Fierro, porque para él de pronto es como otro mito, y qué va a hacer sino Don Quijote, o en ocasiones incorpora algo maravilloso que es la lógica a las acciones que se están realizando. Por ejemplo, cómo se podría representar el manteamiento de Sancho Panza. Él tiene claro que Sancho Panza está en el aire,
pero claro, de pronto, ¿cómo ha conseguido llegar al aire? Entonces lo que hace es, sobre la manta, colocar una escalera, y entonces, bueno, pues encima de la escalera parece Sancho Panza, como realmente la lógica del niño para darle un sentido a esa ilustración. Y así pueden ver estas 2000 ilustraciones. ¿Qué es lo que han hecho? Por un lado, es un material que al Ministerio le ha venido muy bien para poder, en un momento dado, dar a conocer este proyecto, pero se pueden imaginar lo que es para los niños, para las familias, muchas de ellas familias completamente en los márgenes de la sociedad, de pronto ser y formar parte de un proyecto no solamente comunitario de la ciudad, sino de un proyecto nacional. De tal manera que por eso no extraña que en azul, que está la Casa Ronco, hay una biblioteca maravillosa y un libro de visitas, cuando uno pasa las páginas y ve a la gente que ha venido, por ejemplo, de pronto se encuentra con uno que dice Raúl Arévalo, y cuando dibujante del Quijote. Ya lo han conseguido, que ese niño se sienta con 7 o 8 años realmente ya parte y partícipe de la cultura, por de pronto hemos conseguido ya a ese niño abrirle seguramente un campo social de vida que no tendría en su momento solamente con las expectativas. Así que dejo aparte el último capítulo del futuro del humanista digital, porque es un futuro que vamos construyendo todos y creo que precisamente estamos ahora en el mejor momento para que las humanidades digitales hispánicas den ese salto que merece, de ir creando además estructuras de compartir tantas experiencias como las que aquí hemos hecho, y creo que en este caso, por ejemplo, la importancia que va a tener sin duda la Asociación Hispánica, la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, que realmente va a ser esa casa común, ese lugar en donde realmente hagamos que la presencia de todo lo que estamos trabajando entre tantos años, ahora precisamente se convierta en algo compartido y que pueda iluminar a todos los demás. Muchas gracias.